la llegada a una fiesta iniciática que es la más cercana a la humanidad, porque la que representa en su origen el primer centro y por lo tanto aquel que está más cercano a la evolución de las multitudes. Todo el simbolismo y todo lo que rodea la Navidad, como su misma historia, corresponde precisamente a los grupos humanos que, estando cerca del alto sacerdocio, el contacto lo han tenido de una manera en que está comprendido mayormente por las multitudes. Hay 7 fiestas iniciáticas. La primera de ellas, en el orden, es la que corresponde a la medianoche entre el 24 y el 25 de diciembre. Regido por Capricornio, el nacimiento del Mesías es siempre una de las señales, el que sea de Capricornio, con el ascendente en Escorpio, porque ello le permite tener las características principales de la máxima autoridad por una parte y de la máxima transmutación por la otra. Los grandes instructores son celebrados siempre en el comienzo del solsticio de invierno, que corresponde en el hemisferio norte actualmente al 24 de diciembre, aun cuando el solsticio exacto corresponde al 22 de diciembre. Es la fecha en que se celebra el nacimiento del Cristo, que se celebra el nacimiento del Buda, que se celebra el nacimiento de grandes instructores. La característica capricorniana, regida por Saturno, uno de los regentes de la nueva era actualmente, corresponde también al primer chakra, al primer centro nervofluídico, a la armonía del primer centro nervofluídico. Y por lo tanto viene a ser los recién nacidos en el sendero, que si bien ahora tienen los títulos tibetanos de Geñán y Getulus, con el objeto de significar, entre otras muchas cosas, la llegada de la enseñanza y de la herencia del Tíbet a América. El Geñán y el Getulus se encuentran y deben identificarse con las leyes saturnianas, es decir, con Saturno, el regente por excelencia del primer grado de iniciación. Porque el nacimiento del Cristo, si bien en la era de Piscis, en el nacimiento del Hijo de Dios, estuvo tan rodeado de la teología que no quedó al alcance del hombre para la imitación de Cristo, como decía Kempis. En cambio, en otras eras, como la de Aries y como la de Acuarios, sí el sendero está al alcance del hombre. El sendero está al alcance del hombre y por lo tanto el símbolo, que es el Mesías, el Cristo, el Buda, Krishna, Rama, Moisés, Pitágoras, todos los grandes instructores, corresponden ciertamente al ejemplo dado para que el sendero del hombre se comprenda identificado al sendero del Cristo en el sentido crístico. El surgimiento de la Navidad viene acompañado de símbolos de cabritos y también de un símbolo de alta jerarquía como es Noel, que más tarde ya el mundo moderno
ha vulgarizado como el Santa Claus, como el que viene a ser el dador para todos los niños, y que ha terminado simbolizando el dador de los juguetes, pero que era en su origen el dador de luz. Ese dador de luz, representado por un anciano, y que en el símbolo nórdico está representado de una manera hasta obesa, puede tener su origen, o uno de los orígenes más recientes de hace miles de años, en los antiguos sabios druidas, que vestidos de blanco y algunos ancianos distribuían en la Navidad la rama del muérdago, la rama del gui, de esa planta mágica que acerca el amor entre los seres, y que oficiaban en piedras que no había tocado el hombre, y esas ramitas eran colgadas en los quicios, en las entradas de las casas de aquella época remota anterior a la Galia, que fue la época de los celtas, en el centro, norte y occidente de Europa. Propiamente, no podríamos decir que el origen de la Navidad está exclusivamente con los druidas, porque en cambio en el Oriente el nacimiento del Buda era celebrado con especial significado ya desde 600 años antes de Jesús. Ese nacimiento que reúne todavía la tradición del budismo alrededor del solsticio de invierno corresponde justamente a esta etapa que es muy del norte, muy del hemisferio del norte, porque corresponde a esta época, a esta etapa de eras precesionales, en que después de que hace 12.000 años los iniciados del sur se sacrificaron para que pudieran predominar los iniciados del norte. Todo esto bien lo señala el Sublime Maestre en diversas partes de sus obras. Por lo tanto, la Navidad tiene un sentido de nacimiento del nuevo ser, que en ese nacimiento le cuesta bastante trabajo, porque el primer grado representa la mayor dificultad. El primer grado muchas veces no escapa totalmente en el segundo, porque a la llegada al segundo grado todavía se tiene que ir dejando muchos aspectos del primero. El primer grado viene a ser el más difícil, porque se conjuga por una parte el identificarse con el sentido de autoridad de Capricornio y al mismo tiempo de Saturno, y al mismo tiempo siendo el planeta de la profundización, pero también el planeta de algunas dificultades y pruebas. Sin embargo, la presencia de los Reyes Magos después viene a ser como la simbología de que llega la jerarquía a ese reconocimiento. Llega la jerarquía al reconocimiento del que nace. Y por lo tanto representa a la vez la cercanía con la jerarquía que debe tener el primer grado. Una de las razones por las cuales muchos Getuls no avanzan es por la falta de identificación con la jerarquía. Ello está muy bien representado por la presencia de los Reyes Magos,
que representan 3 iniciaciones. La iniciación de la India, el que llega en elefante; la iniciación de los persas, el que llega a caballo; la iniciación de los egipcios, el que llega en camello. Todo este conjunto, toda esa síntesis diferente de iniciaciones tan diferentes, implica en el fondo esa realización indispensable, pero que muchos no alcanzan a percibir. Como también vemos que de por sí, la fiesta de la Navidad ha entrado más bien al dominio profano, en el sentido de que está cada vez más considerada como una fiesta solamente familiar. Ahora, en este año, por la presencia de Neptuno entrando a Capricornio, va a haber un efluvio más espiritual ese día. Va a ser una Navidad más espiritual por el contacto del Sol con Neptuno. Pero a la vez hemos dicho que la llegada de Neptuno a Capricornio somete al regente de la era pasada a uno de los regentes de la nueva era. Somete a la era anterior a una primera jerarquización, a una alta jerarquización cósmica, en la cual los regentes de la nueva era, o uno de los regentes de la nueva era, cual es Saturno, origina un sometimiento del regente de la era anterior. La Navidad encierra mucho que observar. Ese acercamiento entre los hombres. Una de las frases precisas de la Navidad parecieran una invocación al primer bhumi de la Jnana Yoga, acerca de la buena voluntad, que señala el Supriya Maestra, que es el primer bhumi, el primer estado existencial de la Jnana, en que dice: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Es un momento de paz. ¿Por qué? Porque el entusiasmo que origina la Navidad es propio de Sagitario, pero cuando ya llega el día 22, 2 días previos a la Navidad, más que un entusiasmo, va existiendo ya el momento de acercamiento familiar. ¿Por qué la Navidad ha dejado de ser el 22 y pasado al 24? Porque desde los tiempos de Jesús se iba corriendo un día cada 72 años, hasta que el olvido de la ciencia planetaria hizo no tomar en cuenta esa progresión de la precesión equinoccial y quedó en el 24. De todas maneras, la fecha esencial, las fechas esenciales corresponden alrededor del solsticio. Lo mismo ha pasado con la fiesta de Juan, el día opuesto, ya que es el 24 de julio. Ese acercamiento de los hombres que se presenta en la Navidad, ese acercamiento familiar, y que es un sentimiento que aborda al género humano durante, o mejor dicho, en casi todas o en todas las partes del mundo, unas con una mayor celebración, otras con menor celebración, con sentido diferente, mientras que nosotros en Venezuela el 24 de diciembre le damos un valor sobre todo de fiesta social, de reunión social con las amistades o con algún otro evento público correspondiente a ello.
En otros países eso corresponde al 31 de diciembre, mientras que el 24 de diciembre es una fiesta completamente familiar. Entre nosotros en Venezuela, la fiesta realmente familiar es el 31 de diciembre. En unas partes se le da un valor, en otras partes se le da otro. Pero de alguna manera siempre existe un sentido especial de la Navidad, un sentido de acercamiento. Porque ese solsticio tiene ese profundo sentido, esa profunda característica. Porque viene a ser como una unión en ese instante del solsticio de Júpiter y de Saturno, originando con ello, por una parte, la alegría, por otra parte, la reflexión, por otra parte, la unión de la juventud jupiteriana con la ancianidad saturniana en el sentido del espíritu de las edades. Hay mucho que decir respecto a la Navidad. Podríamos decir que es también correcto la palabra natividad, porque la natividad se refiere a un nacimiento, y ese nacimiento es del ser humano que entra a un sendero superior. Y en el caso del Cristo, que nace en 2 octavas más iniciáticas, que nace también para un surgimiento del mensaje de una nueva era. Aun cuando ese nacimiento, más que ser un nacimiento físico, se considera un nacimiento inicial, un nacimiento en el grado primero. Bien, como vamos a tener el término de las actividades del año del preliceo. El preliceo, que es una de las manifestaciones de la UNIN, de la GFU, que trata de llevar a los niños un sentido de realización, de cultura, de arte. Entonces el preliceo, que dirige la hermana Marina de Mendiola, va a celebrar dentro de un ratito ese cierre del año. Entonces vamos a terminar aquí después de esta explicación que hemos dado de la Navidad. Por otra parte, los invitamos muy cordialmente a que, si gustan acompañarnos en la Navidad, la noche de la Navidad, a la cena navideña, al ceremonial cósmico, al momento de imposición de cruces de los giñanes que se están preparando. Todos están invitados y pueden traer a sus amistades y a sus amigos, a sus familiares. Y también decirles que el 26 iniciamos un curso de diseño curricular, de diseño para establecer cursos en la GFU, que va a ser del 26 al 5 y que pueden asistir, será en horas de la mañana, horas de la tarde, y quienes solamente puedan venir muy tarde, podemos también tener una forma resumida del curso que se vaya dando diariamente. Así es que quedan invitados a estas actividades. El 27 de diciembre tendremos una meditación especial en relación con el Samadhi del Sublime Maestre Avatar, que hace 22 años precisamente desapareció en Niza, Francia.